Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. A continuación, radiotv.mx presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Super Mamá, transmitiendo en vivo aquí desde La Condesa en Radio TV. Y muchísimas gracias por estar con nosotros toda la semana enviándome sus mensajes, sus correos, donde me dicen de qué quieren que estemos platicando. También los videos que de pronto me mandan para llenar un poquito más el programa. Y el día de hoy es un programa súper interesante. No quiero que se muevan porque vamos a estar hablando acerca de algo que se está viviendo ahorita muy fuerte, que está muy latente, que estamos oyendo en todas partes, que es el famoso bullying. Vamos a platicar acerca de qué es, tipos, formas, cómo evitarlo, cómo detectarlo, principalmente para poder ayudar a nuestros pequeños. Y el día de hoy vuelvo a tener de invitada aquí a la psicóloga Berta Vázquez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias a ti, Pau, por invitarme. No, pues al contrario, encantada la vida, porque la vez pasada estuvimos platicando de acoso sexual con ella, la verdad nos quedamos muy picados, de pronto una hora no nos alcanza para platicar, sí. Así que seguramente también ese tema lo volveremos a retomar, pero muchas mamis me han estado preguntando acerca del bullying, es algo que de pronto ya hemos platicado aquí en el programa, a lo mejor como de la perspectiva de la mamá, ¿no? De como mamá, de oye, le están haciendo bullying a mi hijo. Hay algunas mamás que están en este rollo de, el bullying siempre ha existido, antes se le llamaba que tus compañeros te molestaban, y ahorita queremos platicarlo, pues, desde la vista de un profesional, para que nos puedas orientar qué podemos hacer como padres. Y bueno, como siempre, ya saben, tendremos ahorita un tip de qué hacer, qué tan bueno es usar el chupón o no con nuestro experto, algunos tips de manualidades que hacer el fin de semana, algunas cosas sobre pues nuestros pequeños. ¿Y qué te parece, verdad? Si comenzamos como siempre con nuestro tip de nuestro doctor. Claro. Muchas mamás de pronto me preguntan que si es bueno usar el chupón o no. Yo creo que como todo en la vida con nuestros pequeños, de pronto tiene que ver mucho con lo que nosotros como madres decidamos, ¿no? ¿Qué eliges tú para nuestro pequeño? Y lo que decidas, siempre creo que es bueno acercarnos a un especialista y decirle, pues nuestro pediatra o los odontopediatras que de pronto están así, que te dicen el chupón, no, por favor, ¿no? Y mejor acercarnos a ellos. Pero vamos a ver qué dice nuestro experto y después lo comentamos. Ok, pues estamos aquí de vuelta y ahora sí, el tema del bullying es algo que estamos viviendo día a día y no sé, tú me dirás en determinado momento si es algo que está de moda, es algo que de pronto apenas está viviendo o es cierto, como dicen, siempre ha existido. Pero yo creo que antes de que me respondas esas preguntas me encantaría que empezáramos, valga la redundancia, por lo primero, ¿qué es el bullying, no? Para realmente saber. Mira, el bullying de entrada es una palabra inglesa que significa intimidación, ¿no? Okay, y son todas estas prácticas y actitudes que tiene un niño sobre una niña o sobre un niño, o no importando el género, pero es con toda esta intención de hacer daño, ¿no? Con todo esto de obligar a hacer algo a la otra persona que no quiere hacer o que incluso ni debe hacer, ¿no? Y es una manera en donde este niño y donde esta niña, ¿no?, va generando intimidaciones, amenazas, cualquier tipo de estrategia que haga controlar al otro niño para que haga lo que yo quiero.
¿no? Pueden ser todas esas prácticas agresivas de omisión para poder someter a alguien más y termine haciendo lo que tú quieres. Uy, qué fuerte. Mira, es muy importante ahora sí que saber bien qué es el bullying y el término, porque de pronto también me he dado cuenta que se confunde, ¿no? Como que de pronto ya es como una palabra muy común entre los chicos y de pronto lo hacen como de broma, ay, me está bulleando mi amiguito, y de pronto ves videos en la red donde pues llegan hasta la muerte. Entonces sí es saber bien qué es. Y bueno, existen varios tipos, ¿no? De bullying. Sí, mira, está el físico, ¿no? Ujú. Que es cuando directamente el niño que está generando violencia hacia otro está sino de manera muy directa y muy explícitamente causando un daño, es decir, golpes, cachetadas, patadas, o incluso esta violencia física puede ser el te robo alguna cosa tuya, o agarro tu mochila, la tiro, o saco tu cuaderno y entonces empiezo a arrancar las hojas. O sea, ese es todo este contacto físico que tiene el niño que está violentando a otro niño para empezar a generar un tipo de molestia, de incomodidad, incluso de perjuicio hacia otra persona, en este caso hacia otro niño o hacia otra niña. Exacto. Ese es el físico, ¿no? Ese es el físico. Ok. Luego está el verbal, ¿no? Que es cuando se utilizan todas esas palabras humillantes, denigrantes, que hacen sentir a la otra persona terriblemente mal, ¿no? Es todo este ejercicio verbal que se tiene para someter e intimidar al otro niño o a la otra niña, ¿no? Es apodos, etiquetas, no sé, por ejemplo, decir ahí va el gordo, ¿no? Y utilizar ese término gordo para herir, para causar daño y para generar miedo en el otro niño. Y a partir de este miedo, él se tenga que ver en la necesidad de hacer todo lo que yo digo justamente para no ser agredido más. Okay. Amenazas, ¿no? También traen todo lo que vienen siendo las famosas amenazas. Sí, las amenazas, ¿no? saliendo de la escuela, esto, te voy a golpear. Ajá. Es todo ese ejercicio en palabras de sometimiento y obviamente pues esto es a través de las palabras, ¿no? Y son palabras muy hirientes. Exactamente. Entonces tenemos el físico, tenemos el verbal. Está el sexual, ¿no? Que este es otro tipo de acoso, que es justamente generar lo mismo en la persona, miedo, pero ahora es a través del vehículo sexual. Es decir, obligarle a que se baje los pantalones y muestre sus genitales en público, ¿no? De repente tocar una parte de su cuerpo, ¿no? Sin el permiso del otro niño o de la otra niña, ¿no? Es todo este ejercicio o esta práctica de intimidación, pero a través de lo sexual. Ok, qué fuerte, ¿no? Digo, la vez pasada estuvimos platicando acerca de lo que era abuso sexual, que realmente pues es un tema muy, muy delicado. Y bueno, aquí entraría un poco, pero también el hecho de exponerte de manera sexual a algo tan vergonzoso, ¿no? Como dices, bajarte los pantalones o hacer algo a lo mejor que te incomode y que tenga que ver con la sexualidad. Pues claro, de entrada también lo que podemos ver es de repente, casi pues sobre todo esta práctica se da en los adolescentes. ¿No? Que van a una fiesta y bueno, una muchacha o un muchacho, pero se da más en las muchachas por la cuestión de género, que empiece a tomar copas, al igual tiene el mismo derecho que los hombres a hacerlo, y entonces obviamente pues está un poco ya mareada, un poco ya con el efecto del alcohol, se aprovechan de esta situación y entonces desde tengo el poder de hacerlo, ¿no? Te empiezo a filmar, te empiezo a grabar, te tomo fotos y entonces también eso es una manera también de ejercer esta intimidación, ¿no? Publicando las fotos en las redes sociales, ¿no? O subir los videos y esto pues también es algo muy delicado, ¿no? Porque estás atentando contra la intimidad, contra la privacidad y contra la sexualidad de esa persona. Exacto, aparte es totalmente denigrar y por lo que estoy entendiendo ahora es mucho el también bajar la autoestima, ¿no? Aplastártela, o sea, pisotearte. Claro. Cualquiera de las, ya sea llevamos el físico, verbal y el sexual, ¿no? El sexual. Otro es el psicológico, ¿no? Que ese justamente es toda esta manipulación que se puede dar, ¿no? Entre estos pares, ¿no? Para que entonces yo pueda obtener lo que yo quiero, ¿no? O que tú hagas lo que yo quiero. Es prácticamente utilizar todas estas estrategias dentro del discurso con toda la intención de generar un daño. Un daño pues devastador, ¿no? Porque la violencia psicológica es la más fuerte. Exactamente, sí. ¿No? Como por ejemplo, aplicarte la ley del hielo, no hablarte, el rechazo, ¿no? O de repente empezar como
como hacerte mi amigo de repente, ¿no? Se puede hacer como el engaño. Ajá. Te hago mi amigo, pero en ese te hago mi amigo, ¿no? Empiezo a manipularte, a engañarte e incluso a empezar a violentarte, ¿no? Con apodos, con algo que te estoy obligando a que hagas, pero no tendrías que hacer, ni deberías de hacer, ni quieres hacer, pero simplemente como somos amigos, lo tienes que hacer. Exactamente. Entonces es como el abusador sexual. Se gana la confianza del niño o de la niña para poder abusarlo. Igualmente, esto sucede entre pares. Me gano tu confianza, ¿no? Y entonces, desde esta confianza que nos une, aparentemente, pues yo puedo obtener de ti lo que yo quiero. Qué fuerte. De hecho, esta va a ser también muy dolorosa porque estás cayendo con alguien que crees que te quiere, que crees que está brindando tu amistad y se está burlando a tus espaldas, ¿no? Claro. Entonces por también es supuesto. bastante fuerte. Sí. Ok, entonces tenemos 4 ahorita. 4, y está la social, ¿no? Ah, ok. Que es justamente, porque en el bullying suceden muchas cosas, ¿no? No necesariamente es la persona la que agrede o el agredido, sino hay todo un contexto social. Entonces, el que está agrediendo o el que está violentando a otro niño o a otra niña, utiliza todo ese contexto a su favor, empieza a aliarse a otros compañeritos, otras compañeritas, Uy, qué fuerte. para Ajá. ejercer mucho mayor presión, ¿no? Ajá. incluso como hasta una estrategia de no tener piedad de la otra persona, y entonces pues estas personas se empiezan a convertir cómplices, y muchas veces son cómplices silenciosos porque también están amenazados, porque también tienen miedo de que a mí me pase lo mismo que te está pasando a ti, entonces entro al juego. Sí, mejor estoy de tu lado, Al ¿no? juego, aparentemente para que al no juego. Me vaya, ajá, no me Así vaya es. mal. Y entonces es como de repente pues utilizar a los otros, ¿no? Yo que estoy agrediendo, yo un niño que estoy agrediendo, utilizar a los demás, ¿no? Para que también lo hagan junto conmigo. Okay. Aquí podría entrar ese famoso de cuando se ponen los niños a jugar, ¿no? En el recreo, que empiezan a dividirse los equipos y que de pronto pues nadie te escoge, ¿no? Entonces empieza a ser como el rechazado todo el tiempo, ¿no? O vamos a casa de un amiguito, todos a comer pizza, pero tú no estás invitado, ¿no? A la fiesta. Entonces ese mismo rechazo y te pones de acuerdo con los demás. Así es. También entraría ahí, ¿no? Esa característica tiene, porque es excluir totalmente a esta persona, a este niño, aislarlo por completo, y obviamente pues es aplicar la ley del hielo, o de repente empezar a manejar ciertos secretos, ¿no? O empezar a manipular a los demás, diciendo que ese niño es una mala persona, hablando mal de él, hablando mal de ella, de tal forma que generen todos los demás, o en todo ese contexto, repudio, ¿no? Se le levantan falsos, por ejemplo, ¿no? Se le ponen etiquetas, ¿no? Y de repente pues empieza a ser excluido y rechazado por la misma razón, ¿no? Exacto. La otra persona se ha encargado de desprestigiarlo, sobre todo esto más se da en los adolescentes, de desprestigiarlo, de generarle una mala imagen, de inventar chismes, de empezar a comentar cosas que no hace la persona, o en todo caso que si las hiciera, no tendrían por qué ser expuestas o no tendrían por qué ser ventiladas. Entonces es una manera de decir, yo tengo el poder, si no quieres que esto siga pasando, tienes que hacer lo que yo digo, como yo digo y cuando yo digo, y entonces parará, entre comillas. Entre comillas, porque no para. No para, exacto. Yo creo que lo que he visto de los casos que me han platicado, o que a lo mejor hemos hasta vivido, como que va creciendo, ¿no? O sea, es más y más y más y hasta parece que disfrutan, ¿no? Ahora, hace rato te preguntaba, iniciando la plática, que este mito que hay ahora de el bullying está de moda, el bullying es de ahorita, y ahí está el otro grupo de mamás y papás que, bueno, es que siempre ha existido, nada más que ahora ya le pusieron de modita bullying, pero siempre ha existido el que te molesten. ¿Cómo ves? ¿Siempre ha existido o ahora hay más? ¿Qué sucede? Mira, era como lo platicamos afuera del aire, ya está como muy trillado el término, ¿no? Ahora Exacto. para todos me estás bulleando y me estás bulleando y me estás bulleando. Y realmente hablar del acoso escolar o de la violencia escolar es algo muy delicado, ¿no? Era como yo te decía, hay amigos o amigas que pueden incluso molestarse, pero este molestarnos tiene un consenso, tiene Exacto. un tiempo, puede Sí. parar, no hay ni un ejercicio de poder, ni uno está arriba del otro, no hay jerarquías. Entonces yo decido en qué momento digo, ay, sabes que ya te pasaste, ¿no? Sí, ya baja. Incluso tu amigo o tu amiga te pide disculpas y dice, ay, no, creo que no me había dado cuenta de que pues, como dicen los chavos, me manché. Exacto, ¿no? sí, me pasé un poquito. Me pasé un ¿no? poquito y ya, ¿no? Queda ahí. Y entonces la persona que lo expresa se siente la libertad de expresarlo porque sabe que va a ser escuchado, y la otra persona que lo escucha lo entiende, se empatiza con eso, logra ser empático o empática y lo para. Entonces, eso de que me estás bulleando de repente es como enmascarar toda una problemática social. La violencia ha existido,
Exacto. desde tiempos muy antiguos. Toda la vida, ¿no? Ajá, no viene con nosotros, no es de que nazcamos con violencia, ni haya un gen de la violencia, ni mucho menos, pero nos vamos educando en la cultura de la violencia. Entonces, por supuesto que ha existido, solamente que de acuerdo al contexto o todo lo que esté sucediendo a nivel histórico en una sociedad, hace que las prácticas de violencia sean distintas. Exacto. Y que incluso la violencia obtenga valores. Me vas a decir, ¿cómo que valores? Sí, ¿cómo? A ver, Claro, eso sí. cuando decimos valores o cuando yo me refiero a valor, darle un valor a algo es justamente darle importancia a algo en particular. Ok. Y para muchas relaciones se le da mucha importancia y se sobrevalora la violencia como una manera de relacionarse porque está muy naturalizada y como es muy normal, ¿no? Es muy normal que me hablen así, es muy normal que me digan así, ¿no? Y algo muy importante, antes se daba mucho, porque bueno, ahorita hemos visto que lo más grave del acoso escolar o de la violencia escolar es la muerte, ¿no? Exacto, Niños sí, que han muerto en manos de otros niños o niños que no encuentran salida, se suicidan, pero las antiguas prácticas sociales de violencia, ¿no? Te estoy hablando de hace unos 20, 30 años, eran mucho los apodos. Exactamente, sí. ¿No? Era así como... Y pareciera que el apodo que te daban, te daba como identidad. Pertenecías al grupo y hasta pues no se le daba como mucha importancia, ¿no? Pasaba desapercibido, ¿no? Inadvertido. Inadvertido, Y claro. lo fuimos naturalizando, ¿no? Y pues a la larga pues genera impacto, ¿no? A la larga no les gusta a las personas ser llamadas así, pero bueno, es por cómo me ubican, ¿no? Exacto, como me así ubican. me Sí, llaman, así ¿no? me llaman y me conformo con lo que me han etiquetado, ¿no? Así es, Que me y se han puesto. resta importancia. Entonces, esto siempre ha existido. Obviamente, te digo, el contexto social ha cambiado. Ahora los papás son quienes trabajan, ambos dos, tienen que salir de casa. Los hijos están muy Exacto, abandonados, yo creo que, también eso. muy abandonados, y además de estar abandonados, están al cuidado de otras personas. Exactamente. Entonces, obviamente, estas personas, quienes están a cargo de estos niños y de estas niñas, pues tienen prácticas muy suyas, muy particulares, aunque sean pues muy lascivas para quien está siendo cuidado, pero pues obviamente está esta parte, ¿no? Que no vemos, nos vamos a trabajar y pensamos que los dejamos en buenas manos y no es así. Exactamente. No, perdón. Y fíjate que yo escucho muchas historias actualmente así de que, dejé solos a los niños, me fui al gimnasio, me fui al súper. Y de pronto ya es como muy común. Antes era rarísimo escuchar a una mamá decir, dejé solos a los niños, ¿no? Y de pronto, ¿y qué edad tienen tus hijos? No, pues uno de 4 y uno de 8 y el de 8 que el de 4, ¿no? Es que peligro, ¿no? Y también yo creo que, en mi teoría, no sé, tú me dirás, estoy equivocada, también creo que hay demasiada información y demasiado... chance o como mucho, ¿cómo te diré? Mucha facilidad de poder entrar ahora a ver tanto video agresivo, como que como papás, ¿qué haces? ¿No? De pronto el niño está horas en la compu, horas con la tableta o en la televisión, ya tenemos tantas cosas. Entonces siento que es como ahora muy fácil tener acceso a cosas que a lo mejor antes, ¿no? Y pues la verdad de pronto son ideas, ¿no? O sea, tú te metes a bullying o cosas agresivas en internet y no acabas de verlo en semanas, ¿no? Entonces Sí. puede ser. No, esto que está diciendo es súper importantísimo, de hecho es una de las claves importantísimas de que el niño no sepa qué hacer con tanta información Exacto. en sus manos, porque además estos papás que salen a trabajar, pues no están con ellos, no hay una guía, no hay un acompañamiento, ¿no? Que les diga esto sí, esto no. Entonces los niños acceden a cualquier tipo de información, desde Exacto. pornografía, Sí, desde videos chiquititos, violentos. Y algo muy Ajá. importante, los medios de comunicación, llámese tele, revistas, la radio, el internet, son de gran influencia de masas. ¿Y por qué lo digo así? Porque son los estándares de cómo se tiene que comportar una población, de cómo se tiene que conducir una persona. Son los modelos a seguir, ¿no? Son realmente sectores dentro de la población que tienen una característica importante. Son grupos de dominancia, ¿no? En donde yo tengo este poder porque soy el comunicador, Exacto, yo tengo el poder porque soy la actriz de cierta telenovela y demás. Entonces todo esto hace que el acoso escolar, ¿no? o la violencia escolar, porque me gusta más llamarla violencia escolar, Ok. se empiece a naturalizar, como si Exacto. fuese algo normal tratarse así, como si fuese algo normal, normal hablarse así, decirse así, mirarse así. Entonces creo que esta parte es muy importante. Creo que una de las maneras, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, de cómo prevenir la violencia,
llámese violencia de género, violencia sexual, violencia en contra de las Exacto. mujeres, el maltrato infantil, la homofobia, es que justamente los medios de comunicación se sensibilicen Exactamente. y puedan darse cuenta, ¿no?, que muchas cosas de las que comparten al público simplemente refuerzan la violencia como una manera de relación, Ujú. ¿no? En donde justamente estamos ya tan bombardeados. A mí me llamaba mucho la atención cuando paso por los periódicos, Ajá. de repente ver personas que están totalmente su mirada en la imagen, ¿no?, de ese periódico que redacto, que dice que se murió fulanito en un accidente automovilístico. Sí, que aparte pone la foto a Claro, todo color, ¿no? y me he dado cuenta porque Totalmente realmente no están leyendo la nota, porque cuando yo me he dado cuenta porque he hecho como este experimento, cuando tú lees algo, el movimiento claro, ocular estás- va así, ajá. pero cuando estás viendo una imagen, literalmente tus ojos se focalizan hacia un punto en particular, hacia un punto en específico, y entonces es como decir, es normal, es cuestión de todos los días. Es cuestión de todo. lo que Escuchamos dice. las noticias y que mataron a la fulanito de tal y que no sé qué. Entonces, todo eso lo reciben los chicos, las chicas, los Exactamente, niños la y las niñas. televisión, el radio, de pronto hasta las novelas, ¿no? Que de pronto le encargaste a los nietos a la abuelita y está viendo que la novela o que programas, series, bueno, no te vayas lejos, las caricaturas, porque por ahí alguna mamá me decía, bueno, es que cómo permites que tus hijos vean las telenovelas o vean, que eso a veces no lo puedes evitar, porque si vas de visita a una casa y están, no le puedes ir, oye, para la tele. No, no. No, lo encargaste, no sabes que están viendo. Pero de pronto están las caricaturas. O sea, las caricaturas de verdad ya guardan tanta agresión y tanta vulgaridad. Y no es que se espante uno, pero de pronto es increíble cómo tan chiquitos tienen acceso ya a ese tipo de información. Pero ¿qué te parece? Vamos a un corte y seguimos porque en verdad esto está poniendo muy bueno. Vamos a un Sí, corte. claro. Listo, pues seguimos aquí y ahorita en el corte pues estamos platicando tantas cosas que en realidad, bueno, en lo personal a mí me da pavor, ¿no? El ver cómo un niño tan pequeño de pronto puede generar tanta violencia. ¿De dónde nace esa violencia y cómo empieza ahora sí que el bullying? Buena pregunta. Esto es algo muy importantísimo, ¿no? Porque de repente cuando suceden casos de bullying es totalmente como empezar a tener manejos inadecuados ante la problemática porque no estamos informados. Y entonces de repente es ver que el bullying genera, te puedo decir que es una experiencia devastadora para quien la vive. Ujú. Y más allá de cuestionarnos otras cosas, hay que cuestionarnos qué está pasando con las familias de estos niños, qué está pasando con las familias de estos generadores de violencia tan pequeños y tan pequeñas, cuáles son las dinámicas familiares que están favoreciendo y que están construyendo y están educando en la violencia, ¿no? Y además, como sociedad, ¿qué está pasando históricamente? ¿Qué está pasando en lo social para que también se den todas estas prácticas de violencia a temprana edad? Exactamente, porque mira, yo de pronto cuando voy a dejar a mi hijo a la escuela o no sé, en un parque, ya deja la escuela, de pronto un parque, ¿no? O una fiesta infantil que llegas, de pronto tu hijo pues tiene que relacionarse con niños que a lo mejor en su vida ha visto, ¿no? De pronto yo veo que a la mínima agresión, al mínimo movimiento de pronto de un niño contra otro, ya es, te aviento, yo sí veo como mucha agresión y te estoy hablando que yo convivo con niños entre 5 y 6 años, mucho. Y de pronto sí lo ves y dices, bueno, no sé, solo porque se formó antes que él, y ya de pronto te aviento, ¿no? Y entonces el otro se defiende, y hay niños que de verdad les ves la agresividad a flor de piel, y dices, bueno, no le hizo nada, o sea, de pronto yo me gusta mucho observar, y más que nada porque pues, estamos aquí en el programa y hay que estar atento a todo lo que estamos viviendo como mamás, y digo, está en una fiesta infantil, el otro no le hizo nada, y tú luego empiezas a detectar quiénes son los niños que son súper agresivos y súper líderes. O sea, ¿qué estamos haciendo como padres para provocar? Yo digo que un niño esté como tan enojado. O sea, yo los veo, digo, son niños que viven enojados. Mira, acabas de decir algo bien importante. No es lo mismo un niño líder a un niño violento. Exacto. No, son cosas totalmente diferentes y de repente podemos enmascarar, justificar, incluso decir, ay, muy bien, hijo, muy bien, hija, ¿no? Por haberte Sí, comportado te de esta manera, defendiste, porque ajá. entonces mi hijo es líder, ¿no? Como Ah. asociar la violencia con liderazgo, que nada tiene que ver. Ok, eso es bueno. Pero algo muy importante también, yo soy muy observadora, entonces cuando de repente veo un niño muy hostil, un niño muy agresivo, un niño muy violento,
Ay, antes de cualquier cosa, como radar, detecto dónde están los papás de ese niño. Tu, 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 tu. Mis ojos me Así llevan que, hacia ¿dónde dónde está, ¿no? Ajá. Esos papás, los veo y digo, me queda claro de dónde viene. ¿Por qué? Porque obviamente la naturalización de la violencia empieza en la casa. Sí, totalmente. Empieza en la escuela, empieza en esta televisión que nos empiezan a poner desde que somos pequeñitos. Yo creo que antes de empezar a hablar ya vemos tele, Sí, ¿no? así es. Entonces, pues desde ahí todas esas imágenes nos llegan y pues se van, ¿no? Incorporando sin ningún problema, ¿no? Como si fuese lo que hay que vivir en la vida cotidiana, ¿no? Entonces lo vamos normalizando y lo vamos naturalizando de muchas formas. Entonces, yo podría decirte que el acoso escolar o la violencia escolar es simplemente la consecuencia de lo que se vive a nivel social y de lo que se vive a nivel familiar. La mayoría de los niños que son agresores o generadores de violencia, o niñas que también las hay, Sí, sí. sí, pero son las menos, porque a nosotras nos enseñan a estar calladitas, nos enseñan a Sí, estar en la más. sumisión, bien portadas, entonces pues desde ahí es un poco más complicado que una niña pueda ser generadora de violencia. Pero en el caso, cuando estamos hablando de niños, no, siempre hay una jerarquía y siempre voy a usar mi poder, ¿no? Vas a decir, bueno, ¿cómo puede tener poder un niño? Sí, sí lo puede tener. Sí, claro. Desde ser el niño más popular, desde ser el niño más admirado por los adultos, desde ser el niño o la niña que tiene muchas amigas, muchos amigos, incluso desde la edad. Yo ya tengo un poder jerárquico más que tú, porque tú tienes 5 años y yo tengo 10. Exacto, sí. O Entonces, soy más desde alto ahí, que tú. o soy más alto que tú, o más soy más grande, robusto que ajá. tú, o yo hago ejercicio y tú no, si estamos hablando de, Corrí más fuerte de que tú. adolescentes, o corro más fuerte, exactamente. Entonces, poder ver que la gran mayoría de estos niños, generadores de violencia, vienen de dinámicas familiares en donde hay violencia intrafamiliar, en donde hay maltrato infantil, en donde hay incluso experiencias de violencia sexual, que casi todas van acompañadas una de la otra, o en su defecto ver a los papás peleando todo el tiempo. Estas Claro. relaciones de violencia cruzada y de lucha de poder constante, ¿no? En donde los papás se maltratan a diestra y siniestra. Exacto. El niño lo ve. Entonces el niño obviamente es lo primero que tiene a la mano. Claro, así vivo. Así se vive. Claro, así es lo más Así normal es, del mundo, así ¿no? son las relaciones humanas. Claro, qué ¿no? fuerte, sí. Entonces realmente, por eso te digo que yo como radar, cuando veo un niño, antes de decirle cualquier cosa al niño, o a lo mejor meterme para que no cause mayor agresión en otro niño, obviamente es, ¿dónde están los papás? Y mirar un rato a los papás y Ahí decir, no, están. pues me queda claro de dónde viene. ¿De dónde viene? Ahora, estamos hablando acerca bueno, el buleador, el agresor, y de pronto, ¿en qué momento tú te conviertes, o tu hijo se puede convertir, que ya no sé qué es peor, ¿no? En ser el agredido. O sea, ¿en qué momento no tiene esa fuerza para defenderse, o en qué momento comienza a tener ese miedo, y es el punto o el foco rojo para decir, a ti te vamos a molestar? Ujú. Buen punto. Hay unos autores que dicen, tanto que los agresores sexuales como los generadores de violencia o estos pequeñitos que ya empiezan a tener prácticas de violencia, que escogen a la víctima, ¿no? Ujú. Y desde escogerla es justamente escoger al más vulnerable, Ujú. escoger quizá al más sumiso, al más obediente, al que siempre dice sí, ¿no? Al que de alguna manera le dicen una palabra y entonces no sabe cómo tomar acción hacia lo que le están diciendo. Entonces van midiendo con quién, ¿no? Y hay otros que dicen que simplemente es esta necesidad de dañar sin importar a quién. ¿No? Están como estas teorías. O sea, el que caiga, el que se... ¿no? Ajá, es si como- se dejó, ya la hice. Exactamente. Esa es la finalidad, ¿no? Como que haya una correspondencia, ¿no? Entre yo, el agresor, y la víctima, ¿no? Y la víctima también tiene que tener ciertas características también para que yo pueda ejercer todo este poder sobre ti. Ok. Y ahora estábamos hablando de todo cómo se genera, pero también de que en casa yo estoy viendo si mi hijo es el agresor, cómo vive, ¿no? Se vive en un ambiente agresivo. ¿Cómo se viviría el ambiente de un niño que se deja manipular? O sea, es un niño que a lo mejor también no le hacen mucho caso, es un niño que también es un poco abandonado, es un niño que permite tanta agresión. Algo importante. La palabra de dejarse me causa ruido, es como cuando dicen es que ella se dejó violar, ¿no? Ujú. Nadie se deja maltratar. A Ok. todos los seres humanos nos gusta ser amados, Exacto. cuidados, respetados. Incluso hasta a los delincuentes les gusta también en algún momento de su vida sentirse así, ¿no? Ok, qué fuerte. Pero aquí el punto importante es que se empieza, ¿no?
Lo que tiene el generador de violencia es que empieza a generar mucho miedo en ti. Entonces no es que tú le des permiso, no es que tú no te defiendas, no es que tú, ¿cómo dijiste ahorita? Te dejes. Que te dejes. Sea, porque yo de pronto veo y digo, es que ¿por qué? O sea, digo, yo no lo veo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Yo lo veo como mamá y dices, pero ¿por qué te dejas, exacto, no? O exacto. sea, como mamá, y lo escucho en todas las mamás. Así es que está del lado de las mamás que el hijo que golpea, que me encanta porque es típico, la mamá te dice, mi hijo no pega, ¿no? De las mamás que estamos con la venda en los ojos de que no te das cuenta que tu hijo es el agresor, y del otro lado las mamás de, es que ¿por qué te dejas, mijito, no? Entonces, claro. Y sí es algo muy común que se dice, pero no se trata de dejarse, se trata de que este niño y esta niña está acorralado. Ya lo llevaron a un puente sin retorno, ya no puede ni bajar de ahí. Exacto, lo llevaron a un callejón sin salida. Exactamente, se acotaron todas sus posibilidades, ¿no? Y entonces obviamente es un niño que te decía fuera del aire, o una niña que viven en silencio, en un silencio tortuoso y doloso todo lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque está la amenaza, la intimidación. Entonces, si tú lo dices, te va a ir peor. O no te van a creer. Entonces, este niño literalmente vive, o esta niña vive con mucho miedo, con mucho terror. Pero yo te decía, si un niño o una niña no lo dice, es decir, se queda totalmente callado, se volvería loco o loca. Entonces, para que justamente no ocurra esto de que una persona se psicotice, es decir, pierda el sentido de realidad, se tiene que mostrar hacia el exterior el conflicto. ¿Y cómo se muestra? Haciéndose pipí, teniendo pesadillas, trastornos de sueño, de repente comían muy bien y dejan de comer, o están muy aislados, encerrados en su cuarto, o de repente entran en un mutismo y de repente no están conectados con la realidad, ni con las personas, ni con el mundo que les rodea. Entonces, eso es muy delicado. Entonces, es muy importante darnos cuenta que estos son señales que me está enviando mi hijo y mi hija de ayúdenme. No puedo decir lo que me pasa porque me van a pegar más, porque me van a violar más, o me van a generar mayor daño. Entonces, toda esta sintomatología también es una llamada de auxilio, de que algo me está pasando. Me comentabas que traías un video, porque sí, estamos claro. a punto y al final, y sí me encantaría verlo. Entonces, sí. No sé si nos puedes poner un video que se llama, ¿cómo? ¿Amanda? Se llama Amanda. Amanda, por favor. La historia de Amanda. Vamos a verlo y pues empezamos a intentar concluir. Sí, claro. Ay, qué fuerte. Sí, bastante fuerte. Sí, mira, obviamente las dos así con... Sí, en el shock total. Final, así que final tan triste, pero es la verdad. Muchos casos de bullying terminan en un suicidio, ¿no? En donde la persona ya no sabe qué más puede hacer porque ha hecho todo, desde hacer lo que el agresor le dice para que no le siga pegando, para que no lo siga humillando, desde esconderse, desde no ir a la escuela, ¿no? Porque en mi casa estoy más seguro, desde no salir al recreo, porque en el recreo es donde lo bulean, de incluso ya no ir al baño, porque en el baño lo violan, por ejemplo, lo acosan. Entonces, obviamente ya se han acotado todas las posibilidades, entonces la única posibilidad que encuentran es quitarse la vida. Solo muriendo yo, morirá la violencia, ¿no? Morirá toda esta repercusión que tiene en mí, el no poder hacer algo más porque no me dejan hacer algo más. No tengo alternativa, no tengo opción. Te decía que un estudio de la UNAM, yo te lo decía al aire, que la mayoría de los niños que son generadores de violencia, no, simplemente lo único que están haciendo es desplazar todas sus emociones de angustia, de miedo, de terror, ¿no? Justamente porque como yo soy el que estoy siendo maltratado tal vez por mi papá, o estoy siendo violado por mi padrastro, y yo tampoco quiero sentir todo esto que me está sucediendo, y entonces lo único que hago es vomitarlo a alguien más. Exactamente. Yo tengo miedo, pero como yo no quiero sentir miedo, te hago sentir miedo. Yo tengo angustia e incertidumbre, pero como yo no quiero sentirme así, yo te hago sentir angustiado y yo te genero un espacio de incertidumbre. Entonces, simplemente lo único que hacen es desplazar sus emociones hacia otra persona. Como buscar con quién me desquito, con quién desfogo todo esto que traigo aquí, todo ¿no? esto que siento, así es. Y como hablamos hace rato, el foco rojo de a lo mejor del salón, del grupo, y si no, pues es saber cómo le hago,
pero me encuentro una víctima a fin de cuentas, ¿no? Porque siempre encuentran una víctima a fin de cuentas. Claro, y en esta parte de yo estoy muy vulnerable o hay mucha vulnerabilidad en mí, yo el generador, porque estoy viviendo también violencia en otro lugar, con otra persona, y entonces lo único que hago es vulnerar a la otra persona. Exacto. Para yo tomar un cierto poder en mí. Exacto. Y en mi vida, y para que ya nadie más me pueda dañar, aunque el monstruo lo tenga viviendo en mi casa. ¡Qué horror! De verdad es que es un tema fuertísimo y bueno, tenemos prácticamente menos de un minuto para concluir, no podemos concluir, por lo cual hemos decidido hacer una segunda parte de este programa porque hay muchísimas cosas, ¿no? Cómo afectan a la sociedad, cómo ya viven ellos en la escuela, qué podríamos hacer para ayudar en la escuela, desde la misma casa, ¿no? Que es donde pues se genera todo como lo estuvimos platicando y bueno, buscar ayuda, una conclusión rapidísima, doctora. Rapidísimo es pedir ayuda. Okay. No podemos con esto solo, necesitamos un especialista que nos oriente y que nos lleve por el camino correcto. Ok, y yo creo como padres estar totalmente con los ojos bien abiertos, detectando y no cegarnos, ¿no? De ver, a ver, estoy viendo que mi hijo está raro, algo está diferente, tanto como puede estar siendo buleado, maltratado, como puede ser el buleador, y cualquiera de las dos cosas pues están prácticamente mal porque algo no está funcionando, ¿no? Así es. Ok, pues nos vemos el próximo lunes a las 5 p.m. Por favor, recuerden seguirnos escribiendo a supermamatv@gmail, mándenme sus videos, sus comentarios, sus consejos, sus tips, todo lo que quieran, porque este programa es para ti y de ti. Y recuerda que solamente hay 2 cosas que no se pueden hacer durante el año, 2 días que no podemos hacer nada, que es uno se llama ayer y el otro se llama mañana, así que vívelo hoy, vívelo feliz. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Súper interesante y pónganse atentos, les voy a decir la próxima fecha de Bullying 2, porque de verdad no acabamos. Hasta la próxima y gracias. No, a ti, gracias. Chao. Radio